Y la idea es que a partir de este trabajo, lo que nosotros queremos mostrarles es de que de dónde empezó esta confusión del tiempo que hasta hoy en día confunde nuestra actividad rutinaria y que hace que nosotros confundamos todo lo que tenemos como desarrollo social inclusive. Veamos entonces cuál es el escenario científico y del tiempo además que tenía Europa, los científicos de Europa, para la época de la colonización. Entonces nos vamos a detener un instante en esta época de la historia lineal para saber cuál era el criterio científico en Europa, que cundió y que fundamentó además el concepto bíblico, el concepto de los reyes de España, la colonización y todo lo demás. Primero, que se estableció un mapa estelar del universo, propiamente, que estaba basado básicamente en una explicación más simple en esta otra figura, donde se expresa claramente que primero la Tierra era el centro del universo. Este es un primer principio que establece, por ejemplo, que si bien la Tierra es el centro del universo, el hombre debería ser después el centro de la Tierra y en consecuencia del universo. Este es un primer criterio que hasta hoy en día sigue prevaleciendo. Segundo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esferas celestes se podía percibir hasta ese momento de forma visible. Eso era lo que los científicos podían ver. Además, los habían catalogado y les habían puesto nombres como Lunae, Mercurius, Venus, ¿no? El Sol estaba en el tercer lugar, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Esos 7. Este criterio de estas 7 esferas del universo, que era la base científica de Europa, establece y además conforma el sustento científico para los cristianos para después establecer los 7 días de la semana. Porque ahí viene después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque justamente es esto lo que está, Lunae, Martis, Mercurius, Jovis, Venerius, el sábata se cambia por el tema de los hebreos al sábata, por el tema de su descanso, y lo del sol es cambiado por el domingo, es una derivación de Dios. Entonces, a partir de ahí, el número 7 empieza a ser un número cabalístico, en base a un concepto científico estático que tiene su origen en la Tierra como centro del universo. El segundo criterio científico que se sustentaba en estas épocas era de que, si bien esto ya estaba fundamentado, la pregunta era cuál era la forma geométrica o la forma de volumen de la Tierra. Entonces los científicos creían hasta ese momento de que la Tierra era como esta mesa plana. En consecuencia, ellos no podían alejarse más allá de lo que el mar les permitía ver. En los encuentros científicos se preguntaban y decían, está bien, de acuerdo, si la Tierra es plana, ¿qué hay debajo? Y el argumento más gracioso que se conoce en la historia de la ciencia es que uno de los científicos respondió al auditorio diciéndoles que había una gran tortuga que sujetaba a la Tierra. Hoy bastaba decir, y a la tortuga esa, ¿quién la sujeta? Otra tortuga y otra tortuga. Entonces habían infinitas tortugas que sustentaban unas tras otras. ¿Por qué? Porque no se sabía qué había en realidad. Ahí es donde nace la ciencia ficción, porque ahí empieza la ficción de la ciencia en querer entender qué hay detrás de aquello de lo que ellos no pueden explicar. Entonces la ciencia ficción aparece ahí y hasta hoy en día tenemos películas de ciencia ficción que están en base a las conjeturas científicas. Entonces, si bien este era el criterio científico, decían, además, si esta es la conformación del universo, las estrellas fijas, ¿qué hay más arriba? Porque el otro criterio era de que si todo es plano, nosotros estamos en este escenario, cuando miramos arriba, ¿qué miramos? Miramos luna, mar, etc. ¿cierto? ¿Y qué vemos más allá de las estrellas fijas? Entonces ahí viene el concepto de fe que la Iglesia Católica redondeó bastante muy bien hasta hoy en día y sustentó su argumento de la creación del universo en 7 días, porque aquí solo se veía 7. Entonces digo, esta es la base científica que buscábamos para sustentar el génesis de la creación de 7 días, y a partir de ahí entonces decían, lo que está más arriba de lo que no se puede ver es el escenario donde está Dios. Y en consecuencia, bajo el principio de la
de la oposición de blanco y negro, de positivo y negativo, que vamos a ver más adelante, entonces generan el inverso de Dios. Entonces dicen, si Dios está acá, el diablo está acá. Y entonces, hasta hoy en día, los cristianos zapatean el piso cuando quieren pisar hacia al Satanás. Entonces, eso hasta hoy en día permanece. Sin embargo, para el año 1514, los científicos se dan cuenta que esto era una estupidez. Entonces, esto es un error. La Tierra no es el centro del universo. Los mundos no giran en forma circular, sino con movilidad, que además la Tierra forma parte del tercer pilar y el Sol está en el centro, y la Luna además no gira igual, sino que todo lo que hasta hoy en día más o menos conocemos. Entonces empieza la ruptura, y esto es importante, a esto queremos llegar. Ahí comienza la ruptura de la Iglesia Católica, es decir, de la fe cristiana respecto de la ciencia. Porque los católicos dicen, está bien especular en ciencia, pero ya no hablen, la Biblia ya fue escrita. En consecuencia, el decir otras cosas que no estén acorde a esta estructura científica era ir en contra de la fe cristiana. En consecuencia, ellos empezaron a ser tildados de brujos. Y entonces eso aparece en la colonia como la persecución de los científicos, conocido como la persecución de los brujos. Ahí están los alquimistas, químicos, físicos, matemáticos, filósofos, que empiezan a ser perseguidos en Europa. Y entonces, al llegar a estas tierras, cuando se encuentran con científicos, empiezan a destrozarlos igual. A eso se conoce acá como la extirpación de idolatría. Veamos entonces, entrando un poco en el tema de los calendarios, cómo era esta estructura del calendario que se impuso en Europa después que se impuso en nuestras tierras. El calendario juliano, conocido como tal, establecía que en Europa, en la época, el feudalismo era el régimen, digamos, político, social, que se imponía para que las sociedades se esclavizaran frente a los feudales. Para que eso tuviera un éxito, digamos, dentro del feudalismo, tenía que estructurarse el cronograma de actividades de los esclavos. En consecuencia, el calendario refleja exactamente ese primer escenario. Es decir, cada mes establece una actividad de trabajo que están destinados a una actividad estrictamente agrícola, porque el feudalismo era eminentemente feudal. El otro parámetro que plantea el calendario juliano es el establecimiento de los días, a partir de estos 7 días, en los meses reflejados, agrupados, que en el fondo lo que muestran es el criterio cristiano. ¿Cuál es el criterio cristiano? Establecer que para cada día debe haber un santo al cual ellos le rindan un homenaje. O sea, a tiempo de trabajar de sol a sol, tenían que rendir homenaje a un santo por cada día. Tal es el caso que este calendario, con el tiempo, en Europa y hasta nuestras épocas, este calendario, que tiene su complemento, bien, aquí está hasta diciembre, tiene por cada día el nombre de un santo que asume la Iglesia Católica para poder imponer, por un lado, de la mano del rey establecen el trabajo de sol a sol, y por el otro lado establecen la sumisión a un santo por cada día. Este efecto va a cundir hasta en el calendario de Guamán Poma de Ayala, como vamos a ver, y hasta nuestros días, como en el calendario de San Gabriel. Y cabalmente Guamán Poma de Ayala, cuando empieza a escribir la nueva crónica y bueno, bajo el propósito de cristianizar a los incas y a los indígenas, establece el mismo calendario, pero acomodando a cada mes algo que se llaman acá como festejo. El festejo como tal, para Guamán Poma de Ayala, implicaba de que
quienes estaban haciendo el festejo, el acto festivo, eran los incas, pero los incas, a eso que le llamaba Huamán Comadeyala festivo, los incas le llamaban ritual, en términos, digamos, actuales. Es decir, cada mes o cada cierta época, el inca, o la actividad de los indígenas, estaba regido esencialmente a una actividad ritual. Entonces, a esa actividad ritual, como vamos a ver, la actividad ritual tiene mucho que ver con los bailes. Entonces, el Huamán Comadeyala lo reconoce y lo escribe como festivo. Entonces, en cada mes, a tiempo de hacer trabajar en el mismo tono del calendario, expone además una tarea para la actividad feudal y establece esa festividad que representa por cada mes. De ahí es que Huamán Comadeyala, por ejemplo, tiene acá por cada mes una actividad festiva. Fíjense, otra vez. Y aparece una actividad feudal. Es decir, se olvida de las otras actividades que el Inca hacía y lo saca y lo establece al estilo, por ejemplo, de las sociedades europeas, de la actividad política, la actividad económica, la actividad social, la actividad festiva, etc. El trabajo, en consecuencia, como actividad feudal impositiva para los incas y los indígenas, pasa a ser una actividad central dentro de la colonia para justificar y sustentar la colonización de los españoles en estas tierras. Y esto inclusive va a repercutir en la colonización de los portugueses. Llegamos allá, estamos en septiembre. Acá, por ejemplo, habla del festejo de la reina. Dice, si nosotros nos damos cuenta, en esa época nosotros celebramos el Poyarray. Y el Poyarray es otra actividad ritual dedicada a las mujeres maduras, no a las mujeres adolescentes. Entonces, por cada mes aparecen, digamos, diferentes actividades, como decir. Ahí está. Otra actividad importante, otro ícono importante de Huamán Comadeyala es que en la medida en cómo avanza los meses, él no puede evitar mostrar un escenario importante. Yo perdón. Ok. Fíjense junio. Junio, el sol está nuevito. Iconográficamente, para empezar, nos plantea el calendario en enero, ¿no es cierto? Y hasta hoy en día nosotros empezamos en enero. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que nuestros calendarios en el Tahuantinsuyo, el calendario principal, empezaba en junio. ¿Por qué empieza en junio? Miren, Huamán Comadeyala adiciona en sus dibujos algunos datos significativos. El sol es decir, que ahí empezaba el año para los indígenas. El sol empezaba a brillar en ese año. Porque si nos damos cuenta, en estos otros meses empiezan a madurar. Es decir, bajo el criterio de que el sol, entre otros seres, el sol es un abuelo que estuvo antes que nosotros y que sigue viviendo. Entonces, el sol es una persona al que le sale barbas, al que le sale cabello, etcétera, etcétera. Entonces, se contradice, digamos, iconográficamente, mostrando un calendario empezando en enero, versus la iconografía que plantea dentro de su mismo calendario. El otro escenario importante que aparece como efecto de la colonización y como efecto de la imposición del trabajo laboral en la actividad feudal es la imposición del reloj. El reloj, además, que empieza a marcar la actividad apenas empieza a salir el sol. Entonces, acá empecemos a preguntar, ¿cuándo empieza la actividad laboral para los indígenas en el altiplano? Hay muchos que dicen, lichta hora. Canta, no. El canta es cuando empieza el primer rayito en la cordillera, ¿no es cierto? Aparece una luz.
Pero el Wixca, ¿qué te está diciendo? Que ya está clareando y tú ya tienes que salir. Sin embargo, los que han sobrevivido todavía al congueaje se conocen una actividad feudal antes de las 6 inclusive, 3 de la mañana. Sin embargo, el reloj aparece como una forma, digamos, de control para la actividad feudal de los indígenas respecto de los colonizadores. Y además empieza a aparecer esta otra cosa, el sentido de giro de las manecillas del reloj. Ese sentido de giro que va a empezar a confundir la actividad ritual de los indígenas, el giro horario. Es decir, cuando los indígenas empezaron a hacer su actividad, nosotros hacemos así hasta ahora, pero el reloj empieza a confundir la actividad de los indígenas cuando se la pone de esta forma y además se atribuye la tarea de el capataz para establecer las horas de trabajo, las horas de descanso. Y las horas de descanso estaban ligadas estrictamente a un descanso minúsculo que básicamente tenía que ver con un acudito y nada más. Por eso hasta hoy en día eso se conoce como Sahara Hora, ¿no? El acudito.